Hola amigos, en este video, veremos más respecto a los adversarios que se le presentaron a Roma. Luego que se llegara a dar la derrota de Aníbal en Same, Roma puso su atención en el reino antigónida de Macedonia al este. Sin embargo, incluso antes de este momento, las legiones romanas y la falange macedonia ya habían participado en varios combates épicos y seguirían enfrentándose en muchas más batallas. Para este video, vamos a analizar cómo las legiones romanas combatieron y finalmente prevalecieron sobre las falanges helenísticas de los reinos sucesores de Alejandro. En el año 334 a.C., Alejandro Magno y su ejército macedonio de élite cruzaron el Helesponto y comenzaron a derrotar a los ejércitos persas en su avance hacia el este para conquistar a los aqueménidas. En las batallas del río Gránico, Isos, Gaugamela y contra Poros en el Hidaspes, los soldados de Alejandro demostraron su superioridad en cada ocasión. El núcleo de esta formidable fuerza era la falange, una formación compacta de 9.000 soldados altamente entrenados llamados pesetairoi, o compañeros a pie. Tras estos asombrosos éxitos, Alejandro murió en 323 a.C. en la ciudad de Babilonia. Como era previsible, sus generales comenzaron a luchar casi de inmediato después de su muerte, dando lugar a tres principales reinos sucesores: el Egipto ptolemaico, la Macedonia antigónida y el Imperio seleucida. Estos nuevos estados helenísticos empleaban falanges similares a las de los conquistadores que les precedieron. Y serían estas unidades a las que los romanos acabarían enfrentándose al entrar en contacto con el mundo griego. En la guerra antigua, la cohesión de las unidades era crucial para la victoria, ya que cada soldado protegía el flanco de su compañero. Otro elemento fundamental era la moral. La mayoría de las bajas en las batallas antiguas ocurrían no durante la lucha en sí, sino durante la retirada posterior. Llevar al enemigo a este punto de huida era el objetivo principal de muchos generales de la antigüedad. Antes del enfrentamiento entre la legión y la falange, los vélites romanos lanzarían sus jabalinas ligeras mientras los astati arrojaban sus pilas a los soldados de la falange. La mayoría de estos proyectiles serían desviados por los escudos o las picas inclinadas a 45 grados, pero muchos también alcanzarían su objetivo. Algunos inmovilizando el brazo de los soldados de la falange a sus escudos y otros matándolos directamente. Entonces llegaba el estruendo ensordecedor cuando las pequeñas puntas de hierro de las picas golpeaban el escutum romano. Las 5 filas de zarisas que sobresalían al frente de la línea cobraban muchas vidas romanas, pero los romanos entonces tendrían opciones. Alrededor del 280 a.C., en la batalla de Ásculo, los romanos aprendieron que necesitaban acercarse, superando las puntas de las lanzas. Cargarían cubriéndose con el escudo, o harían una finta para que las lanzas apuntaran hacia arriba y luego correrían bajo las picas. Donde el soldado de la falange era prácticamente inútil y el legionario estaba en su elemento. Había muchos factores que influían en el combate cuerpo a cuerpo entre la falange y la legión, incluyendo el terreno, el equipamiento, el liderazgo y el despliegue, que serán analizados a continuación. En esta época, la cohesión de las unidades dependía en gran medida del tipo de terreno sobre el que se libraba la batalla. Y esto era particularmente cierto en el enfrentamiento entre la legión y la falange. Por lo general, el terreno accidentado era perjudicial para cualquier formación militar de la antigüedad, pero lo era aún más en el caso de la falange de zarisas, donde los soldados debían estar muy agrupados para que el bosque de picas tuviera su efecto devastador. Mientras tanto, la legión manipular, adoptada por los romanos para reemplazar su falange de estilo griego, se diseñó precisamente para maniobrar en las montañas de Italia central contra los samnitas. La flexibilidad de los manípulos, que podían agruparse o alargarse según fuera necesario, les permitía desenvolverse mucho mejor en terreno montañoso, mientras que la falange requería un terreno llano para funcionar correctamente. El contraste entre el funcionamiento de ambas formaciones se evidenció claramente en la batalla de Pydna, en el 168 a.C. Al comienzo de la batalla, la falange antigónida, desplegada en una llanura, hizo retroceder a los hostigadores vélites romanos y a los astati sin mucho esfuerzo. Las legiones romanas apenas podían siquiera tocar a los soldados de la falange. Sin embargo, los romanos se retiraron deliberadamente hacia la pendiente de la montaña que tenían detrás, y los macedonios los persiguieron. A medida que ascendían la montaña, la falange comenzó a separarse, permitiendo a los centuriones romanos liderar a sus hombres entre los huecos de la formación. Con su bosque de picas desbaratado por el terreno,
los más flexibles romanos destrozaron a los soldados de la falange y el resto de las fuerzas antigónidas huyó. Los soldados de falange de los ejércitos helenísticos usaban la sarisa, una pica con punta de hierro, sostenida con ambas manos, que medía entre 5 y 6 metros de largo, hecha de madera de fresno o cornejo y de unos 3.8 centímetros de ancho. Las puntas de hierro de las sarisas eran sorprendentemente pequeñas, diseñadas para perforar armaduras y escudos. El poeta romano Gratio las describe como pequeños dientes. Además, la pica también tenía una punta trasera, que permitía clavarla en el suelo o funcionaba como arma secundaria si la punta principal se rompía. Además, también llevaban una espada corta como último recurso. Para su protección, los soldados de falange usaban cascos de bronce de distintos tipos, especialmente del tipo píleo o corintio. En el torso, el linotórax, coraza de lino o la coraza de bronce eran las formas más comunes de protección, mientras que las piernas estaban protegidas por grebas. Como sus lanzas se sostenían con ambas manos, solo podían usar un pequeño escudo sujeto a su brazo, conocido como pelta. Por otro lado, los astati romanos eran la infantería pesada más ligera de la legión. Eran soldados más pobres y estaban protegidos con una pequeña placa pectoral y una sola greba. Además de la armadura, que era probablemente más ligera que la de sus oponentes de la falange, llevaban un pesado escutum, mucho más robusto que el escudo de los soldados de falange. A pesar de esto, los astati de la primera línea probablemente tenían ventaja en velocidad. Al igual que el resto de la línea romana, iban armados con el gladio, una espada de unos 85 cm, como arma principal. Con esta arma estaban entrenados para pelear tanto en un manípulo organizado como en combate individual. Además, llevaban dos pila, jabalinas arrojadizas que los convertían en unidades híbridas, capaces de actuar tanto como lanzadores de proyectiles como infantería pesada con espada. Cuando eran lanzados en masa contra los soldados de la falange, podían obligarlos a deshacerse de su escudo, haciéndolos aún más vulnerables. Por el contrario, los soldados de la falange eran unidades exclusivamente de combate cuerpo a cuerpo a larga distancia. Y si los legionarios lograban abrirse paso entre las picas, se volvían prácticamente inútiles. La forma en que ambos ejércitos eran liderados también era un factor clave en su rendimiento. Profundamente influenciado por la cultura y la política de Roma y de los reinos griegos orientales. Los reyes helenísticos se consideraban descendientes de Alejandro Magno y actuaban de manera similar. Desde Heraclea hasta Beneventou, Pirro de Epiro siempre estaba en el centro del combate y finalmente fue muerto en batalla contra los argivos. Filipo V de Macedonia lideró personalmente a su falange en la ladera de Cinocéfalas. Y el emperador seleucida Antíoco III se lanzó a la carga a la cabeza de su caballería de catafractos en Magnesia, esencialmente imitando a su ilustre antecesor Alejandro. Este enfoque en el heroísmo personal del monarca helenístico en el combate cuerpo a cuerpo privaba a la rígida falange del liderazgo necesario en sus batallas contra la legión manipular. Mientras que los generales romanos a veces combatían personalmente junto a sus tropas, esto era la excepción más que la regla. La mayor parte del tiempo, los cónsules lideraban montados a caballo justo detrás de la línea de combate. Esto les proporcionaba una posición elevada en el campo de batalla y una plataforma desde la cual podían desplazarse a las secciones que necesitaban su atención. Un ejemplo notable es la batalla de Cinocéfalas, donde Quinto Flaminio observó que su flanco izquierdo estaba cediendo bajo la presión de la falange enemiga. En ese momento, decidió que sería más efectivo en otro lugar y cabalgó hacia su flanco derecho. Allí, aprovechó la oportunidad para aplastar al flanco izquierdo macedonio, que aún no estaba completamente desplegado ni preparado. Después de esto, ocurrió otro evento que destacó la iniciativa de los comandantes romanos en comparación con sus adversarios macedonios. Mientras la mayoría del flanco derecho romano perseguía al flanco izquierdo macedonio en retirada. Un tribuno militar logró reunir a un número significativo de legionarios y cargó contra el flanco derecho macedonio, que parecía estar triunfando, acción que finalmente aseguró la victoria para Roma. Este tipo de acciones, donde una pequeña parte de la legión podía actuar de forma independiente, era una característica exclusiva de los romanos y raramente se observaba en la falange, que necesitaba operar como un grupo grande para ser efectiva. En las legiones romanas, existía un sistema robusto de mandos y control que llegaba hasta los niveles inferiores, un rasgo que no se veía en los ejércitos helenísticos.
El centurión romano era una figura poderosa e influyente en la legión, y se les veía tomar iniciativas propias, como en Pydna, donde lideraron a sus tropas en los huecos que se formaban en la falange. Además, los principales centuriones participaban directamente en el liderazgo junto a los cónsules en los ejércitos romanos. Como se mencionó antes, aquel tribuno en Cinocéfalas demostró confianza en su capacidad de mando y autoridad al enviar 20 manípulos al otro flanco para atacar al enemigo por la retaguardia, sin consultar a su comandante. Además, en Magnesia, vemos no solo a un tribuno reagrupando a los soldados que huían, sino también ejecutando a los cobardes que se negaban a volver. Aquellos que se reagruparon fueron liderados en una contraofensiva, todo por iniciativa del propio oficial. El conflicto entre las legiones y las falanges continuaría, pero la derrota de los reinos sucesores a manos del Estado romano confirmaría la superioridad de las más flexibles e intuitivas legiones sobre las falanges de zarisas de Alejandro. Estas guerras tendrían consecuencias significativas en la región, ya que Roma avanzó hacia el este, anexionando Grecia, Macedonia y la parte occidental de Asia Menor. Debido a los esclavos griegos capturados y la influencia cultural durante estas conquistas, los romanos adoptarían cada vez más prácticas helenísticas, llevando a decir que Roma conquistó Grecia, pero Grecia conquistó Roma. La legión manipular durante la República Media había establecido a Roma como la potencia dominante en el Mediterráneo, pero pronto surgirían nuevas amenazas que harían necesarias las reformas de Marius. Eso es todo en este vídeo. Espero te haya gustado, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo.